Hola, nuestro nombre es Aletheia Naos, que en griego significa el palacio de la verdad. Debemos regresar al principio porque nos encontramos en un lugar fuera del principio. El tema de esta ocasión es regresemos al Padre verdadero. ¿Qué quiere decir regresemos al Padre verdadero? Significa que debemos regresar a las enseñanzas y a los deseos del Padre verdadero porque nos hemos alejado de ellos. Entonces, ¿cuál era el centro de las enseñanzas del Padre verdadero? ¿Cuáles eran los deseos del Padre verdadero? Después de que el Padre verdadero vino a esta tierra como el Señor de la segunda llegada, nos dio su palabra que suma cientos de volúmenes de libros. El Padre estableció cientos de instituciones y realizó muchas asambleas. Nosotros seguimos nuestro curso con el deseo de responder a los deseos del Padre verdadero. Sin embargo, solo pudimos seguir al Padre verdadero. Solo dimos el máximo para realizar la providencia que Él nos decía. Y el Padre se fue al mundo espiritual justo antes del día de la fundación. ¿Ustedes creen que estuvo bien la manera en la que seguimos nuestro curso? Creo que ahora es el preciso momento en el que debemos hacernos esta pregunta. Debemos regresar al punto de partida y creo que debemos ordenar. ¿Cuál era el propósito de la historia de la restauración? ¿Para qué vino el Padre verdadero como el Mesías? Entonces veamos las siguientes palabras. El árbol de la vida es el Adán perfecto, o sea, significa que es el Padre verdadero de la humanidad, ya que los padres cayeron y sus descendientes también se convirtieron en hijos que poseen el pecado original, para que estos hijos que poseen el pecado sean restaurados como seres humanos originales de la creación, así como lo dijo Jesús en sus palabras, todos los seres humanos deben renacer. Esto está escrito dentro del renacimiento en el principio divino. O sea que el árbol de la vida es el Adán perfecto que ha perfeccionado el propósito de la creación. En otras palabras, simboliza al Padre verdadero de la humanidad. Ya que los progenitores humanos, Adán y Eva, cayeron, sus descendientes se convirtieron en seres humanos con el pecado original. Por eso deben ser restaurados a la posición anterior a la caída, a la posición original de la creación. La caída significa que mediante el amor falso de los padres falsos se ha asentado el linaje de Satanás. Por lo tanto, la restauración significa que gracias al amor de los padres verdaderos, los seres humanos caídos cambiaremos del linaje de Satanás al linaje de Dios. Esto significa que los seres humanos caídos seremos injertados al amor original de la creación de Dios. Y justamente esto es erradicar el pecado original, es el renacimiento y en otras palabras es volver a nacer nuevamente. Por eso, en el Nuevo Testamento, dice que Jesús le contestó a Nicodemo, «En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba». O sea que Jesús estaba hablándonos de la necesidad de renacer. Veamos las siguientes palabras. La esperanza de los cristianos desde los días de Jesús hasta nuestro tiempo se ha dirigido hacia el árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Esto está escrito dentro del capítulo de la caída en el principio divino. El deseo de Dios es que toda la humanidad renazca y llegue al árbol de la vida, o sea que desea que los seres humanos perfeccionemos el propósito de la creación. Luego, en el mismo versículo 14 del capítulo 22 de Apocalipsis, dice que felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. ¿Qué significa que se abrirán las puertas de la ciudad? Eso significa que después de la caída de Adán y Eva, el camino que nos lleva a la vida se cerró, mediante los querubines y la espada de fuego que da vueltas. ¿Qué significa que se abrirán?
significa que las puertas que separan a Dios y a los seres humanos caídos serán destruidas. ¿Qué significa felices los que lavan sus ropas? Esto nos dice que felices los que regresan al punto anterior a la caída. En otras palabras, felices los que han renacido después de haber erradicado el pecado original mediante el Mesías. Porque de esta manera podremos avanzar por primera vez por el camino que nos lleva al árbol de la vida. De esta manera, la perfección, culminación y realización de la providencia de la restauración significa regresar al punto anterior de la caída, y esto es el renacimiento, es la conclusión de la primera parte del principio divino. Y justamente esta es la enseñanza y es el deseo del Padre verdadero. El Padre vino para realizar esto. Dentro de la asamblea cósmica de la palabra sustancial para proclamar el asentamiento de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, también dijo que, para poder vivir una vida perfecta, todos, sin excepción, deben recibir una vida mediante la bendición de los padres verdaderos en las 3 etapas de renacimiento, resurrección y vida eterna. En primer lugar, es necesario el renacimiento. Y para el renacimiento, primero es necesario erradicar el pecado original. Esta obra de la redención de los pecados se realiza mediante el Espíritu Santo. Así es como nosotros llegaremos al árbol de la vida y comeremos de su fruto para obtener la vida eterna. Entonces, ¿qué es el fruto del árbol de la vida? Es el amor del Mesías, es el amor del Padre. Por eso en la Biblia también dice lo siguiente: en adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. De esta manera, al renacer, nuestras añoranzas por el Padre, por el Mesías, crecerán aún más y podremos experimentar la gran obra de la resurrección mediante la fuerza del amor del Padre. Y ya que el Mesías es la sustancia de la palabra, el amor del Padre se manifiesta en la palabra. Mediante la palabra podemos unirnos con el corazón del Padre y obtener una nueva vida. Ahora nos encontramos en los últimos días. Son momentos en donde hay una confusión entre el bien y el mal. Sin embargo, la verdad aparece dentro de esta confusión y lo hace de la forma de la palabra. Ahora, justamente está ocurriendo la obra del renacimiento. Ha llegado el momento en que debemos llamar todos los días al Padre, añorarlo por toda la eternidad y que la palabra se convierta en nuestras vidas. En conclusión, regresar al principio significa avanzar ante el Padre verdadero que es el árbol de la vida. Actualmente estamos añorando al Padre y viviendo nuestras vidas, experimentando el amor del Padre con lágrimas y gratitud. El Padre dijo que las vidas de los miembros de la Iglesia de la Unificación deben ser vidas llenas de lágrimas. Los miembros que ya no lloran no son hermanos y hermanas de la Iglesia de la Unificación. Además, el Padre también dijo que desde ahora en adelante, solo con gritar el nombre del Padre se les saldrán las lágrimas. El Padre es el Mesías de la segunda llegada. Vino a esta tierra como el tercer Adán, como el último Mesías. Vino en una posición en la que no podía fallar y se fue al mundo espiritual después de haber proclamado la culminación, conclusión y perfección de la providencia. La sustancia del Padre es la palabra y el amor del Padre se manifiesta en la palabra. Deseo que todos puedan estudiar juntos la palabra en el futuro. Muchas gracias por escuchar.